Fe y Esperanza presenta el estudio de la lección de Escuela Sabática del segundo trimestre del año 2020, que lleva por título ¿Cómo interpretar la Biblia? Estimados amigos y bella familia en la fe que nos acompaña en esta ocasión, un placer saludarles, un placer poder llegar ante todos ustedes una vez más a través de estos medios para traer el estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la Escuela Sabática, más específicamente. Hoy traemos para usted la lección número 4 que lleva por nombre La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a mirar qué significa todo esto. Palabras un poquito raras que se utilizan en algunas ocasiones que de pronto no entendemos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de explicar algunas de ellas también para que podamos entender el concepto que hay detrás de estas palabras que de pronto suenan un poquito raras y extrañas, ¿verdad? Mis hermanos, es un verdadero placer saludarles y también estar en contacto con ustedes a través de los diferentes medios, a través de YouTube, obviamente, a través de WhatsApp, a través de Facebook y por supuesto a través de nuestra radio, Radio Fe y Esperanza, que está sirviendo a todos ustedes 24 horas al día, con algunos programas que tenemos allí en vivo constantemente. De hecho, el programa más importante, vamos a llamarle de esa forma, es el de la mañana. De 8 de la mañana a 9 de la mañana tenemos un programa de oración. Si tiene algún pedido de oración o alguna necesidad específica que quiere que juntos oremos, mis hermanos, acérquese a nosotros en ese momento, mándenos sus mensajitos y con gusto oramos por usted en esa hora, ¿verdad? Es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, hora centro. ¿Okay? Y por supuesto, hay otra programación más allí. Si quiere conocer la programación completa de la radio, entonces puede usted entrar a feyesperanza.org. Ahí está una gráfica donde está toda la programación de la radio, ¿sí? Y recuerde, mis hermanos, que tenemos un grupo abierto en WhatsApp donde usted puede inscribirse y puede a través de ese medio estar en contacto con las demás personas dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Y cuando estamos al aire, por cierto, cuando estamos locutando, cualquier locutor que sea, usted puede de esa forma también conectarse e interactuar con nuestros locutores a través del grupo abierto de WhatsApp. En la descripción del video de YouTube, ahí está el enlace para que usted pueda entrar a este grupo o también a los grupos privados que tenemos ahí donde promovemos, ¿verdad?, el material de la Escuela Sabática. O bien puede entrar también a feyesperanza.org, el primer enlace que le aparece por ahí, instrucciones también cómo entrar al grupo abierto de Fe y Esperanza donde se puede interactuar con los locutores. ¿Está bien? Gracias por ser parte de la familia, mis hermanos. Gracias porque están ahí constantemente con nosotros. Esta lección, mis hermanos, vamos entrando ya de una buena vez. Esta lección no trae tantas citas bíblicas como las otras dos anteriores, que traían citas tras cita, tras cita, tras cita. Bueno, ahora no es tan grande la lectura que vamos a tener, pero sí mensajes muy interesantes y muy importantes, de hecho, porque vamos a mirar la teología y lo que significa todo eso de la teología, ¿verdad? Bueno, antes de explicarle lo que significa la teología, ¿ok? Lo que es la teología, la homilética y hermenéutica y todo eso, quiero que veamos el versículo de memoria que se encuentra en Isaías 8:20. Y por supuesto es el texto para memorizar. Creo que la mayoría de los adventistas lo conocemos, porque creo yo que ese es un texto que utilizamos mucho para poder defender lo que creemos, para defender la doctrina, para defender la palabra de Dios, para defender la Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, este texto es fácil de memorizar y es el centro clave de toda esta lección que vamos a estudiar en esta ocasión, ¿sí? Vamos a orar antes de entrar a darle lectura. Si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de estar contigo, conectados a través de la oración, por estar contigo, Señor, en el ministerio, por estar contigo en lo que se refiere a llevar el mensaje, Señor. Gracias porque nos utilizas para ser tus mensajeros y poder llevar el mensaje a todo el mundo. Y, Señor, de una forma personal, con lo que es fe y esperanza, pero a la vez con cada persona que está escuchando, Señor, también, que ellos son parte de Fe y Esperanza, número uno, y segundo, que también ellos están buscando la forma de predicar tu evangelio con estudios bíblicos al contactar a otras personas también. Ayúdanos, Señor, pues, a estudiar esta lección, que aprendamos el mensaje que hay de salvación para mí
y por supuesto para aplicarlo yo en mi vida primero y después ayudarlo, o ayudar a otras personas a conocer también este mismo mensaje para que ellos también puedan encontrar la vida eterna que es a través de Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y por favor, de una manera muy humilde te pedimos que bendigas a cada familia que constantemente está en contacto con fe y esperanza. Y Señor, ellos son una bendición para fe y esperanza. Permite que nosotros seamos una bendición para ellos también y permite que juntos podamos verte en un momento dado cuando vengas en las nubes de los cielos. Esto, Señor, estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice Isaías 8:20, texto muy pero muy conocido: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? En este texto bíblico, la ley se está refiriendo específicamente a la palabra de Dios. Si usted ve el contexto de Isaías 8, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, la ley y al testimonio. La ley, la Biblia y el testimonio nuestro, hermanos, el testimonio de la persona. Si no hablan conforme al testimonio correcto y apropiado, entonces es porque no les ha amanecido. Y el hecho de que no amanezca en una persona es sinónimo de que no han conocido a Cristo Jesús. Porque al amanecer llega la luz y Jesús es la luz del mundo. Pero, mis hermanos, principalmente tenemos que mirar la ley, tenemos que mirar la Biblia, entender la Biblia, comprender la Biblia, ¿verdad? Y de esa forma usted comenzará a vivir, ¿verdad? Y al vivir usted se ha dado cuenta ahora que ha amanecido en usted, en su vida. Y el amanecer es la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús. Y ahí es donde podemos decir, alabado sea el nombre de Jehová, que Jesús está con nosotros y que Jesús verdaderamente vive en mí, ¿verdad? Y que por medio de él yo puedo reflejar, por supuesto, esa hermosa luz. De modo, mis hermanos, que a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque no ha amanecido a una persona. Ahora, ahí es donde entramos, mis hermanos, en la forma de teología. Porque recuerde, la Biblia debe de ser la fuente de la teología. ¿Y qué es la teología? Está muy bien la palabra, es muy bonita, ¿verdad? De pronto, hay otras palabras más, que es homilética, exégesis, entre otras más, que se utilizan dentro del sistema cristiano, que los eruditos, la gente que estudia mucho, han inventado palabras para decir una sola palabra, tratando de decir un texto prácticamente o una frase completa. Una sola palabra encierra todo eso. Por ejemplo, homilética, la exégesis, entre otras más. ¿Qué significan? Bueno, de hecho, ahora aquí, mirando la teología, lo que es la teología, si usted menciona nada más teología, encierra todo esto. Es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. La teología. Entonces, es lo que el hombre, el ser humano, trata sobre Dios y sobre el conocimiento de Dios. Eso es la teología. Por eso es que una persona que estudia, antes era así el plan. Usted estudiaba 4 años teología, Biblia. Porque al estudiar usted 4 años teología, usted llegaba a ser un teólogo. Entonces, se utilizaba que la persona tuviera una certificación de teología para poder ahora ser pastor dentro de la iglesia. Hoy ya se han inventado algunas clases diferentes, algunas materias diferentes, pero antes solamente era teología. Entonces, cuando la persona se recibía o se certificaba de teólogo, incluso hasta doctorados ahora, se han inventado tantas certificaciones y certificación, ¿no? Cosa de dinero, por cierto, pero bueno, punto y aparte. La persona que tenía su certificación de teología, entonces ahora se graduó de teólogo, se supone que conoce la Biblia, se supone que tiene la ciencia de conocer a Dios y el conocimiento, ¿verdad? Que el ser humano debe tener sobre Dios. Es un teólogo, ¿no? Conoce mucho de Dios, conoce mucho de cómo conocer a Dios. Entonces, con ese conocimiento, la iglesia le hacía un llamado a la persona para que fuese pastor dentro de la iglesia. Pero no había una clase de pastor. No había una clase que usted puede decir, bueno, voy a ir a la universidad a estudiar para ser pastor y me quiero recibir de pastor. Voy a tener una certificación de pastor o pastorado.
Ahora ya lo hay, ¿sabe? Hay incluso certificación de asociados de pastor. O sea, el pastor y luego el asociado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mis hermanos, creo yo, en forma personal, muy personal, por cierto. Antes, la persona estudiaba mucho teología, conocía el arte de conocer a Dios, de cómo conocer a Dios y todo lo que encierra la palabra teología, ¿no? Ese conocimiento que el ser humano tenía que tener sobre Dios y cómo encontrar a Dios. Entonces, la persona estudiaba mucho Biblia y conocía mucho de Biblia. Cuando la persona se recibía de pastor, conocía mucho de Biblia. Ahora, con las clases nuevas que se han cambiado, la persona estudia pastorado. Y el pastorado no es teología. En el pastorado se estudia más, en este caso, más administración de iglesia que teología. Antes, y mira, eso creó un problema, ¿sabe? De paso. ¿Por qué? Porque una persona que se recibía de teólogo, una persona que se recibía de conocer bien la ciencia de Dios y conocía bien la Biblia y conocía de todo a todo profecías, de todo el santuario, todo, pero no sabía administrar la iglesia. Entonces muchas veces el pastor se atoraba en la administración de la iglesia. Entonces se ha cambiado ahora al verso. Ahora se estudia cómo administrar la iglesia, pero no teología. Hay un problema allí fuerte, ¿no? Y repito otra vez, le repito, esto es una opinión muy personal. Antes, teólogo, una persona muy entregada a Dios, pero en cuestiones de iglesia, para administrar la iglesia, con los problemas de la iglesia y cómo dirigir la iglesia, muy poca información se daba, o la persona no tenía a veces ni siquiera idea cómo lidiar con una iglesia. Y ahí había un problema fuerte con eso. Bueno, ahora se ha cambiado. Ahora tenemos muy buenos administradores de iglesia, pero de pronto, y no digo que todos, pero de pronto, que conocen muy poco de Biblia. Pastores que conocen muy poco de Biblia. Tristemente, esa es una realidad. Muy buenos administradores y muy buenos administradores, pero la Biblia se quedó a un lado segundo. ¿Y eso en qué nos afecta, en qué nos ayuda o cuál es el problema? Bueno, el problema es de que si la persona es muy buen administrador, podrá tener muy buenos números y muy acá y lo que usted quiera, pero la consagración a Dios creo que es más importante que la administración y que los números y que el dinero y que todo lo demás, ¿no? Dentro de la iglesia. Sí me entiende, ¿verdad? Luchamos de pronto por tener números dentro de la iglesia y ahí viene la administración. Tienes que bautizar 100 personas, una iglesia grande, ¿no? O 50 o 20 personas. Entonces se pone un blanco. Tienes que bautizar, digamos, un ejemplo nada más. Tienes que bautizar 100 personas en todo un año. ¿Okay? La iglesia es de unos 200, 300 miembros, por un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el pastor tiene que buscar la forma y mirar de qué forma tiene que llegar a ese blanco. De lo contrario, va a tener problemas. Entonces, esto lo he mirado varias ocasiones. El pastor comienza y bautiza. Entonces lo que hace es que al final cuando está terminando el año, agarra a todos los niños, ¿verdad? Y bautizan 20 niños. Al último lo dejan porque no están seguros. Hay que buscar la forma ¿me entiendes? ¿Por qué? Por los blancos, que hay que poner un blanco y entonces hay que, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno poner los blancos, pero de pronto creo que nos hemos desviado un poquito, mis hermanos, de lo que es en realidad la conversión de almas, de que la persona entienda y conozca a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a la ley y al testimonio recuerda. Y la teología que la persona tenga de conocimiento de Dios tiene que estar en su vida. Todos, mis hermanos, que estudiamos la Biblia, tenemos que tener una parte de teología. Unos más, unos poquito menos, pero todos tenemos que tener lo que es la teología, el conocimiento de Dios, el conocimiento que el ser humano tiene que tener de lo que es Dios, de lo que es la palabra de Dios. Eso es la teología. Ahora, con eso en mente, si en el lugar de pensar en los números que tenemos que bautizar, pensamos en traer almas a Cristo Jesús, tal vez no serán 100 personas, pero si 20 entran convertidos y no convencidos nada más, porque entonces ahí entra, convencemos a 100 personas de que se bauticen. Pero ¿cuántos se convirtieron? Es el problema que a veces podemos tener. Bautizamos 100 y de 100, ¿cuántos se quedan dentro de la iglesia? 1, 2, 3, 4 o 5 solamente. ¿De qué sirvieron bautizar 100 personas? ¿Me entienden?
Ahora, mis hermanos, vuelvo a repetir, es con opinión muy personal, ¿ok? Y no me haga caso si quiere diga que estoy loco, lo que usted quiera, ¿no? Pero mis hermanos, desafortunadamente esa es la realidad que se está viviendo hoy por hoy dentro de nuestros recintos, de nuestras iglesias. Bautizamos a mucha gente, pero muy poca gente se está quedando. De hecho, parece que está saliendo más de los que están entrando, ¿no? Otra vez vamos a lo mismo de la teología. Nuestro conocimiento de Dios, mis hermanos, ¿dónde está quedando? Estudiamos menos, oramos menos. Y hermanos, eso usted no puede culpar al pastor ni culpar a los dirigentes, ¿no? Eso es algo muy individual. Entonces, si usted ya se bautizó, si usted está dentro de la iglesia, busque la forma de constantemente estar cerca de Cristo Jesús, tomado de la mano de Cristo en todo momento. No queremos que sea una estadística de unos que abandonaron la iglesia más tarde, ¿se da cuenta? Que ojalá que la estadística de usted sea de los que se quedaron dentro de la iglesia, que fueron sellados con el sello de Dios vivo y que son parte de los 144,000 y que usted va a ser uno de los que van a estar presentes cuando Jesús venga en las nubes de los cielos y que usted va al cielo a estar con Jesús por 1000 años nada más y luego regresar a la tierra para estar aquí por toda la eternidad, ¿verdad? Eso que quede en nosotros, mis hermanos. Sin duda alguna, hay que buscar estrategias para traer personas a los pies de Cristo, pero vuelvo a repetir, hagámoslo con cordura, hagamos todo esto en el amor de Cristo Jesús y por supuesto, buscando salvar a las personas, no bautizar a las personas nada más por bautizarlas. No llenar la iglesia de gente solamente para decir que tengo una iglesia grande y llena de cientos de personas, sino tener, aunque seamos 20 personas dentro de la iglesia, pero que todos vivamos una vida de santidad. Eso, hermanos, vale más que 1000 personas que estemos ahí jugando a la iglesita, ¿no? Lo podemos poner de esa manera. Recuerde, estoy hablando de mi pensamiento y de mi corazón, nada más, ¿ok? No estoy criticando a nadie ni diciendo nada de que está bien o que está mal. Solamente de que creo que deberíamos de analizar, mis hermanos, la salvación de las almas y llevar el mensaje y no convencer a nadie de que se bautice, sino más bien y yo sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero mis hermanos, ¿quién es usted para convencer a alguien, incluso hasta que se bautice? Usted podrá convencer a una persona, incluso psicológicamente, a llevar a una persona a que tome la decisión de bautizarse, y de manipularlo para que se bautice. Pero ¿dónde queda la conversión? Sí, usted puede convencer a 1,000,000 de personas de que la verdad está en, digamos que la iglesia adventista practica la verdad. Usted los puede convencer. Y tal vez los pueda convencer de que se bauticen. Pero ¿cuántos de esos se puede decir que están verdaderamente convertidos? Porque la conversión es del corazón. El corazón es el que debemos de convertir. Y una persona que se convierte sola pedirá bautizarse y, por supuesto, se quedará dentro de la iglesia. Prefiero bautizar 5 personas que lleguen al cielo y no bautizar 100 personas que de pronto no sabemos qué pasó con ellos. Muchos de ellos, mis hermanos, desafortunadamente, y es una realidad, vuelvo a repetir, ¿no? Hermanos, y yo sé que de pronto, bueno, pero qué negativo anda Joel ahora, ¿no? No, hermanos, no es cosa de ser negativo, es de ver la realidad. Bautizar 100 personas que muchos de ellos ni siquiera regresan a la iglesia por el certificado de bautismo. En una campaña. Se bautizan 100, 200, 300 personas. Y muchos de ellos nunca, jamás vuelven a la iglesia. Y como la iglesia no los conoce, tampoco los visita. Entonces, ¿de qué sirvió? No, sí sirve porque fue una experiencia en su vida y mañana es posible, hermanos. El Espíritu Santo es grande y puede alcanzar a una persona sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Okay? Por eso es que digo, no es que esté bien y que esté mal. Solamente que, hermanos, veamos de qué manera traemos a la persona verdaderamente a los pies de Cristo Jesús para que la persona se convierta y pueda mantenerse dentro de la iglesia. ¿Verdad? Como digo, ¿no? De cierta forma, convertir a las personas, ¿verdad? Eso es la teología, mis hermanos. Ahora, otra palabra que se utiliza mucho en la iglesia es apologética. ¿Qué es la apologética? Un apologético o la apologética es defensa de la fe, defensa de la palabra de Dios. ¿Okay? Ya usted tiene la teología, ya conoce la palabra de Dios, usted ya conoce de lo que es Dios, cómo trabaja Dios, quién es Cristo, que murió por usted, ya eso es teología. Ahora la apologética es defender esa teoría o, mejor dicho, ese mensaje. Lo que usted tiene de la palabra de Dios, la teología que usted tiene en su corazón, ahora
viene la parte apologética, que es defender con la Biblia, defender apropiadamente lo que es el mensaje de la salvación, lo que es la doctrina, lo que es la fe. La fe cristiana es la doctrina cristiana, ¿no? En este caso. Homilética es un discurso o predicación. Es forma de exponer la fe cristiana. Homilética es ahora, mire, la teología usted la entiende, la conoce, la comprende y está en su corazón. Apologética, usted defiende la teología, porque recuerde que hay muchas personas que vienen tratando de manipular ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, el estado de los muertos, la ley de Dios, el sábado, la creación, lo que hemos mirado ya, recuerda, la semana pasada. Bueno, entonces, hay personas que no están de acuerdo con eso, aunque son cristianos, aunque dicen ser cristianos. Bueno, ahí es donde viene y conocemos lo que es la apologética. Hay que defender lo que el verdadero texto bíblico dice y lo que es la doctrina. Pero, ¿cómo defenderla? Eso se llama apologética. Hermanos, defender no es pelear, no es ponerse usted al tú por tú con alguien porque guardan el domingo y usted guarda el sábado, entonces hay que ponernos al tú por tú y hay que pelear y luchar, ¿no? No es eso, mis hermanos. Yo pienso que cuando una persona se pone a pelear con otra en cuestiones teológicas, o en cuestiones de Biblia, en cuestiones de defensa, hermanos, ninguno de los dos gana. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas los dos terminan enojados. El que tiene razón y el que no tiene razón. ¿Y quién tiene razón? ¿El del domingo o el del sábado? Bueno, bíblicamente hablando, el sábado, ¿no? ¿Recuerda? Teología. El teólogo tiene razón porque conoce la Biblia. El otro, el del domingo, posiblemente no conozca muy bien la teología, entonces trata de defender él lo poquito que puede, ¿no? Pero si el que conoce bien se pone en una forma apologética a pelear, tratar de defender a fuerza y de repente hasta gritos y algunas veces hasta casi quieren entrar a golpes, ¿quién ganó? El único que ha ganado allí, aunque usted tenga la razón, es el enemigo. Porque ahora, con eso no vamos a ganar a nadie, hermanos. Peleando con alguien para que entienda que la ley de Dios es la ley de Dios y que el sábado es el día del Señor y peleándonos a gritos y casi a golpes. ¿Quién gana, mis hermanos? Nadie gana. Nadie gana en lo más mínimo. Lo contrario. ¿Qué tal si mostramos los textos bíblicos? Mire, esto es lo que yo creo, esto es lo que la Biblia dice, y lo entiendo así, por esto, por esto, por esto y por esto. Usted puede crear la idea que usted quiera crear, puede creer lo que usted quiera creer, no hay ningún problema. Solamente que la Biblia no dice lo que usted está pensando, o lo que usted está diciendo. Y ahí empieza el error. No, pero, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Y con la Biblia podemos comprobar muchas cosas, ¿no? Por eso es que es apologética, defensa de la fe de lo que es la teología, ¿ok? La homilética, bueno, una vez que usted defiende la fe, tiene de qué predicar. Ahora usted va a predicar lo que es la teología, lo que usted ha aprendido dentro del parámetro cristiano, dentro del parámetro bíblico, y lo que usted ahora practica en su vida. Recuerden que la teología, la apologética y la homilética deben de ser cosas que vayan unidas y que todos tengamos eso en nuestra vida. Teólogos, todos deberíamos estar estudiando la Biblia y comprender la Biblia. Apologética, creo que todos deberemos de aprender a defender nuestras creencias. No para convencer a alguien más, sino para que nosotros estemos completamente seguros y anclados en lo que es la verdad. La apologética no es solamente para darle a alguien más en la cabeza con la información de la Biblia. La apologética es para que usted y yo sepamos en lo que creemos y que podamos responder, como decía la semana pasada, recuerda, con un escrito está. Escrito está. Escrito está. Y decirlo de esa forma, ¿no? Recuerde, si no decimos con un escrito está y traemos solamente ideas, nuestra teología, cualquier información que tengamos por encima, hermanos, está por encima y nada más. Nada más. Así es, mis hermanos. ¿Ok? Entonces vamos adelante a la parte del domingo. La tradición, y ahí vamos a entrar en detalles. ¿Qué es la tradición? ¿Qué sería una tradición que usted puede pensar y que se le viene de pronto así a su mente?
Una tradición en todo el mundo puede ser la Navidad, por ejemplo, ¿no? El nacimiento de Cristo Jesús en el mundo cristiano, el 25 de diciembre. Una tradición que no tiene fundamento bíblico, una tradición que no es cristiana, aunque le queramos poner. La tradición del árbol de Navidad, la tradición de Santo Claus, la tradición de varias otras cosas más, ¿no? Los Reyes Magos, entre otras más. Además, y podemos seguir la tradición del Día de los Muertos, la tradición de Halloween, la tradición del Día de los Enamorados, todas fechas paganas y, por supuesto, fiestas paganas también. Por eso el cristiano debe tener mucho cuidado qué es lo que está haciendo y qué es lo que está celebrando. Si y entramos aquí, ¿verdad? En que sí, en que no. Navidad. Debemos celebrar Navidad. Sí, la hermana White dice, y ahí comenzamos, ¿no? Siempre que va entrando ahí noviembre, a principios de diciembre, salen los textos de la hermana White diciendo que el árbol entre más grande es mucho mejor, ¿verdad? Y ahí tratamos de buscar la forma de poder poner lo que nosotros guardamos, lo que nosotros queremos hacer, ampararlo, ¿verdad? Con algo, con un escrito está, ¿no? Aunque de pronto queramos portarnos mal. Bueno, la Biblia dice que sí. O la hermana White dice que sí. Entonces, ahí está, mi escrito está y yo estoy bien. Pero si la fiesta es pagana. No, pero no importa. Pero no, es que la fiesta es pagana. Entonces se equivocó la hermana White. No se equivocó la hermana White. Cuando una persona me dice algo así, yo les digo, estudie bien la hermana White. No, pero que la hermana White, estudie bien la hermana White. Pero en el libro de Hogar Cristiano, o Hogar Adventista originalmente, dice, estudie lo que la hermana White dice. Nada más. Es todo lo que le digo a las personas. ¿Quieren los originales? Tenemos los originales. Usted lea. Mira, hermano, eso que aparece allí en algunas ocasiones de la hermana White, en muchos libros, por ejemplo, el evento de los últimos días, el Hogar Cristiano, entre otros, son recortes de textos largos que la hermana White tenía. Entonces agarraron ciertas partes nada más y aquí las incrustaron, las acomodaron para tener un tema amplio. Si usted ve los originales de la hermana White, estúdielos nada más. Y no lo voy a decir nada más. En cuestión de Navidad, ¿no? Obviamente lo de San Valentín, lo de Halloween, pues ni para qué, ¿verdad? El Estado de los Muertos. ¿Cómo usted va a celebrar el Estado de los Muertos? Bueno, hermanos, sorpréndase. Sorpréndase que hay personas adventistas que celebran Halloween. ¿Y el Estado de los Muertos? Casi. Que es el siguiente día, ¿no? Halloween el 31 de octubre y noviembre 1 es el día de los muertos, ¿no? Algo así, ¿no? Mejor vamos a seguir adelante, ¿verdad? Hermanos, son tradiciones que han llegado y que han lastimado la espiritualidad de la iglesia, la espiritualidad de las personas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hermanos, yo sé, vamos a entrar también en la parte del domingo, pero recuerde, no hay muchos textos que leer ahora, así es que vamos a ir un poco rápido de aquí en adelante. ¿Está bien? Vamos adelante, mis hermanos. Domingo, la tradición. La pregunta que aparece ahí dice, ¿qué nos enseña Marcos 7, del 1 al 13, sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de su época? Leemos la cita bíblica. Marcos 7, 1 al 13, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, una costumbre. De paso, una tradición es una costumbre. ¿Okay? Cuando veo esta tradición, es una costumbre. Y de pronto en la iglesia tenemos algunas tradiciones que se han hecho, algunas bíblicas, otras no bíblicas. Vamos a mirar eso más adelantito, ¿sí? Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces tienen que lavarse, y después de lavarse otra vez, y después de haberse lavado, volverse a lavar otra vez. Y ahora sí ya estoy limpio, ahora sí vamos a comer. Eso era una tradición de los ancianos, no era tradición bíblica, ¿ok? Por eso Jesús no tenía ningún problema que sus discípulos comiesen así sin lavarse las manos, ¿no? Importante. Y los que creen en todo eso, mis hermanos, imagínense con el coronavirus ahora, ¿verdad? Pobres discípulos, ¿no? Se hubieran infectado de coronavirus, ¿verdad? Pues mis hermanos, ahí hay que mirar algo, ¿no? Que de pronto necesitamos confiar en Dios, que lo que hay, que sí hay, y vuelvo a repetir, hermanos, no estamos ajenos al problema que existe, pero también confiar en Dios es muy saludable y es muy bueno también, ¿sí?
Número 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjese, note que ellos mismos se dan cuenta que no es tradición bíblica, sino de los ancianos, ¿no? Es una tradición de la gente, sino que comen pan con manos inmundas. O inmundas, mejor dicho, ¿no? Pero una pregunta. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quieren seguir tradiciones que creen que están bien y que van de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con Dios? Y según ustedes quieren hacer cosas para sentirse muy santos, y en realidad su corazón está muy lejos de mí. Oran, hablan, pero de labios nada más. Amo a Dios, y en realidad su corazón está totalmente lejos de mí, ¿verdad? Lo que dice Cristo Jesús. Dice el número 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quién? Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué? Las tradiciones, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, note que Jesús está diciendo que está mal lo que están haciendo. ¿Ok? Solamente que lo están tomando como que si viniera un mandamiento de Dios. Como que, no, Dios dijo, si no te lavas, es pecado. Y aquí podemos poner, ahora estamos a la parte de comer carne, por ejemplo. Si no dejas de comer carne, no vas a ir al cielo. Si no te lavas las manos y los jarrones y todo lo demás, estás pecando. Es un pecado. Y como es pecado, pues no vas a ir al cielo. Algo parecido está pasando aquí. Note lo que está sucediendo aquí con lo que está haciendo Jesús, ¿no? Y yo sé, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Temas de controversia, ¿no? No, que si no comes carne, que si comes carne, que si te vas a ir al cielo, que no, que te vas a ir No, hermanos, qué bueno que la salvación le pertenece a Jehová y que solamente Dios es el único que dice quién va al cielo y quién no va. Eso sí, de acuerdo a la obediencia. Pero recuerde, cuidado con las tradiciones, hermanos. Tengamos mucho cuidado con las tradiciones, por favor. Ahora dice, otra vez el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Crees que por lo que estás haciendo te vas a salvar? ¿Crees que porque dejas de comer te vas a salvar? Hermanos, el que deja de comer, para Dios deja de comer. Y el que come, para Dios come. Porque Dios se glorifica en la persona, independientemente. El que se lava las manos, gloria a Dios que se lava las manos. Y el que no se lava las manos, bueno, gloria a Dios que no se lavó las manos. Pero ¿quién es quién para decir que está mal? Bueno, Jesús mismo no condenó a sus discípulos porque no se lavaron las manos. ¿Se da cuenta? A eso me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ahí venía el alimento, el comer. Por eso, el que come, para Dios come. Y el que no come, para Dios no come. Si usted es vegetariano, para Dios es vegetariano. Y si alguien no es vegetariano, pero es fiel hijo de Dios, para Dios es fiel hijo de Dios, ¿sí? De esa manera. Número 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que aquí está hablando, ¿no?, una persona que honrar al padre y a la madre. Bueno, mira, con que ellos estén bien, no hay problema. Honrar al padre y a la madre, mis hermanos, el pueblo de los fariseos y los escribas se habían alejado completamente, ¿no? Y no, ustedes están pecando en esto y no se dan cuenta. Ahora, la respuesta para esa pregunta que aparece ahí en el domingo, las condenó, ¿no? De hecho, vamos a leer la pregunta una vez más. ¿Qué nos enseña Marcos 7, 1 al 13 sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de su época? Las condenó diciendo que las tradiciones invalidaban el mandamiento y por las tradiciones, hermanos, de pronto nos podemos perder. Hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que de pronto podemos hacer, que estamos mal y que le damos más importancia
que el mismo mandamiento. Y ahí puede entrar la parte de Navidad. ¿Quién es quién para decirle a alguien no celebres Navidad? Bueno, depende cómo la celebres. Y depende de lo que estés haciendo, ¿verdad? En la Navidad. ¿Qué tal si usted la celebra juntando durante todo el año dinero? Y alrededor de Navidad, usted compra despensas y va y las entrega a la gente pobre, a la gente que no tiene, la gente que no va a recibir ningún regalo. O ayudando a una familia que usted sabe que tiene necesidad. ¿Sería eso algo para condenar en Navidad? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo otra vez, ¿no? Y entonces ahora, ¿pero qué tal si ponemos un arbolito y regalos entre nosotros? Bueno, y ahí cambia el panorama. ¿Se da cuenta? A eso es a lo que me refiero, menos en cuestión de hacer diferencia, ¿sí? De esa manera. Y por supuesto, si todo es guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, creo yo que no tenemos tanto problema de estar ahí mirando, ¿verdad? Y analizando. Dice la siguiente pregunta que aparece en el domingo. Lee 1 Corintios 11, 2, 1 Corintios 11, 2 y 2 Tesalonicenses 3, 6. ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Muy bien. 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo les había dado instrucciones cómo guiarse en la iglesia, cómo llevar a la iglesia, cómo guardar el mandamiento, cómo ser fieles cristianos, ¿no? Dentro de la iglesia. La liturgia, si le quiere llamar, dentro de la iglesia. Entonces, dice, alabo a Dios que se mantienen allí, firmes. Ahora, de esa liturgia y de esos consejos, surgieron tradiciones también. Que vamos a analizar un poquito más sobre eso, ¿sí? 2 Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona anda mal, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, ¿no? En este caso a los tesalonicenses, apártense de una persona que anda mal. O sea, si una persona no guarda el mandamiento apropiadamente, hermanos, y tú ya les enseñaste, has hablado con él y has luchado de una y mil maneras de que se entregue al Señor y no quiere, hermanos, apártate de él. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos al apartarnos de él? Mis hermanos, ¿qué es abandonarlo completamente? No, solamente de que no sigas las instrucciones, no sigas las tradiciones de esa persona. Pero recuerden, hermanos, que mientras que estemos en este mundo, necesitamos seguir luchando porque las personas se encuentran en Cristo Jesús. Incluso aquellas personas que se han apartado de Dios y que andan errados, que andan equivocados. Yo no creo que la Biblia diga, abandona a esa gente. Y tú te hagas santo, tú eres un santo. Ellos son malos, son pecadores. Tú aquí con una aura en tu cabeza, ¿no? Porque tú eres un santo. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Apartémonos de las costumbres, apartémonos de las tradiciones que afectan negativamente a nuestra espiritualidad. Pero recuerde que esa persona todavía, mientras de que no termine el tiempo de gracia, esa persona todavía puede encontrarse con Cristo Jesús. Por muy mal que ande, ¿sí? Como que vemos un poquito diferente este versículo, ¿verdad? De esa manera. Hermano, no es hacerle gestos a la gente porque son pecadores, porque están mal, porque están actuando mal. Es más bien no contaminarnos con ellos de esa manera, ¿ok? Muy bien, entonces la respuesta para esta pregunta, dice la pregunta, ¿cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Al vivir el consejo bíblico se hace cierto tipo de tradición. ¿Por qué? Porque nuestra tradición es orar, nuestra tradición es alabar. Y hacemos una costumbre. Recuerden que tradición es una costumbre, ¿no? Dice, pero cuando proviene de la Biblia, siempre nos acerca a Dios. Una tradición que esté o que venga de parte de la Biblia, esa tradición, aunque sea de la Biblia y sea tradición, nos va a acercar siempre a Dios. Véalo de esa manera, ¿ok? Al pie de la página y el domingo, ¿cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? ¿Por qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. No creo que vamos a estar en la iglesia todavía el sábado, ¿verdad? Así es que guarde la respuesta en su corazón nada más, ¿no? La liturgia dentro de la iglesia puede ser una tradición. ¿Ok? Y ahorita le explico lo que es la liturgia. Asistir a la iglesia todos los sábados es una tradición. Y qué hermoso es ir a la iglesia todos los sábados, ¿verdad? Bueno, excepto ahora que está el coronavirus, ¿verdad? Pero en
tiempos normales, qué hermoso es que el sábado en la mañana uno se levanta, ¿verdad? Y se prepara y para ir a la iglesia, ¿no? Y por supuesto, la preparación desde el viernes, ¿no? El viernes lo tomamos como que es día de preparación, wow, alabado sea el nombre de Jehová, y esperamos con ansias que llegue el sábado, ¿verdad? Para pasar tiempo con Dios. Eso es, si somos espirituales y estamos bien con Dios. Una persona que no está bien con Dios, ay, llegó el sábado otra vez, ay, Dios mío, ay, bueno, pues ni modo. Otros por costumbre nada más. Aunque su corazón esté lejos de Dios, pero ya estamos tan acostumbrados a estar guardando el sábado que es un sábado más y punto. Ya que pasa el sábado, seguimos, ¿no? Algunas personas de pronto pudieran estar esperando con ansias que se ponga el sol el sábado en la tarde para poder hacer lo que verdaderamente les hace feliz. Ver televisión, ver programas, lo que sea. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Las horas santas de la puesta del viernes a puesta del sol el sábado no son suficientemente buenas para ser felices y para estar contentos y cerca de Dios. Como que deseamos que el sábado se meta para alejarnos de Dios, ¿no? Y irnos a nuestro mundo al hacer las cosas, digamos, inapropiadas en las que pecamos de pronto, ¿verdad? La liturgia, mis hermanos, es lo que hacemos dentro de la iglesia. Por ejemplo, podría ser, entre varias otras cosas más, la forma de entrar, ¿no? Entra uno, la plataforma, llega al púlpito, se arrodilla, mire que la iglesia está cantando, ¿no? Entonces, se arrodilla uno, hace una oración silenciosa, la congregación termina de cantar el canto que entonaron para la entrada de los oficiantes, se le ponen de pie a los oficiantes, ahora viene a Dios el Padre Celestial, ¿verdad? Ah, Dios el Padre Celestial. Ok, termina ese canto y todos lo cantamos, ¿no? Entonces ahora el que va a predicar pasa al púlpito, tiene una oración. Termina la oración, la invocación que le llamamos, ¿no? Invocación del Espíritu Santo. Se retira de nuevo y ahora ya empieza la lectura bíblica, el canto principal, las ofrendas, la historia infantil, entre otras cosas. Esa es una liturgia, son costumbres que hemos hecho, mis hermanos, dentro de la iglesia. Ahora, ¿está mal? Bueno, de hecho, hay algunas iglesias que no hacen eso ya. ¿Sabía usted de eso? Hay algunas personas que se han alejado de esas costumbres. ¿Y por qué? Algunos yendo al punto de que todas esas son costumbres católicas. De la liturgia, esa forma de entrar a la iglesia indica, porque, parece que se está adorando a las personas que están entrando. Mis hermanos, la persona no está adorando a la persona, pero la persona que trae el mensaje de Dios es un mensajero especial para ese día sábado. De modo que no hay ningún problema con esa parte, ¿no? Pero igual, ahí podemos entrar entre sí, entre no, las personas que ya no llevan ese tipo de tradición o de costumbre, podrían pensar un poquito diferente que yo, ¿no? Pero bueno, hermano, punto y aparte, repetimos una vez más, ¿no? Mientras de que sea para adorar a Dios una costumbre o una tradición y que sea parte de la Biblia, para adorar a Dios y estar de acuerdo con Dios, ningún problema, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos una tradición de aquí en adelante, de a las 7 de la mañana orar siempre, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche? Es lo que estamos haciendo con Fe y Esperanza, por cierto, ¿no? A las 8 de la mañana tenemos la primera, luego a la 1 y luego a las 7 de la noche, por todas sus peticiones que entran de paso. Esa es una costumbre o bien una tradición que me gustaría que dentro de años tenemos nuestra tradición de orar 3 veces al día por las personas, ¿verdad? Qué hermoso. Lunes, la experiencia. ¿Ok? La experiencia no es lo que ya pasó, sino lo que estamos viviendo. Esta es mi experiencia en estos momentos al grabar la lección de escuela sabática, es lo que yo estoy viviendo. Esa es la experiencia de lo que habla aquí, ¿ok? No lo que ya pasó o lo que hicimos anteriormente, ¿ok? Dice, lee Romanos 2, 4 y Tito 3, 5, 4 y 5, perdón. ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad, y el amor de Dios? ¿Por qué es importante que nuestra fe sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Ahí viene donde entra la liturgia y todo lo demás, ¿no? Que de repente ya lo hacemos todo tan encerradito en una caja, ¿verdad? Que el que se salga de la caja está pecando, está en pecado, está mal. Bueno, hay que mirar esa parte, ¿no? Dice, al mismo tiempo, nuestras experiencias, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe? Que de repente, como dije, la liturgia esa de entrar, mis hermanos, de pronto puede, o en algunas ocasiones, cosas que nos hemos acostumbrado a hacer, puede que le estemos llevando por un lado que no es. Pero mis hermanos,
tengamos mucho cuidado con esa parte, ¿no? Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Será que nos apartamos por todo esto, por la costumbre nada más? Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta, de hecho hay tres respuestas aquí, 3 preguntas, 3 respuestas. La primera respuesta debería guiarnos al arrepentimiento. En este caso, ¿no? ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? Deberían guiarnos al arrepentimiento. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Por fe obtenemos la salvación, pues el motor de la gracia es la fe, ¿verdad? La última pregunta, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe? Hablando de nuestras experiencias, ¿no? Bueno, pueden llevarnos a pensar que estamos sobre la Biblia y sobre la fe. Nuestra propia experiencia, lo que estamos haciendo constantemente, de pronto pudiera apartarnos de esa manera, ¿sí? Lunes, ¿qué advertencia se encuentra en 2 Corintios 11 del 1 al 3? ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestras experiencias? Muy bien, vamos a leer la lectura bíblica y aquí seguimos todavía, no es la segunda pregunta ahí del lunes. Ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Aunque estemos dentro de la iglesia, mis hermanos, de pronto estamos equivocados. Y pudiera pasar esto, mis hermanos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, que aunque estemos dentro de la iglesia y aunque estamos haciendo lo que estamos haciendo, pudiéramos estar lejos de Dios, como los fariseos. Los fariseos creían que estaban bien, pero Jesús, hipócritas, generación de víboras les llamó, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Les llegó a decir un momento dado. O sea, Jesús hasta medio los insultó, ¿no? Bueno, no, los insultó, mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque Jesús conocía los corazones. Ahora, recuerde, Jesús conocía los corazones. No está para que usted o yo le digamos a alguien sepulcro blanqueado o hipócrita o generación de víboras. Porque usted y yo no conocemos el corazón de esas personas, ¿sí? Y a veces, aunque no veamos algo mal en la persona, puede que esa persona esté mejor que usted y yo ante Dios, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de esa manera, ¿no? Así que la respuesta para esta pregunta, debemos tener mucho cuidado que nuestros pensamientos vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Al pie de la página y el lunes, una fe en la que el amor a Dios y el amor a los demás. Dice ver Marcos 12, 28, 31. Con los mandamientos principales es obviamente una fe en la que la experiencia importa. Al mismo tiempo, ¿por qué es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro? Muy bien. Marcos 12, 28 al 31. Dice, acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Citando allí a Deuteronomio 6, ¿verdad? 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma, perdón, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El más importante es amar a Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, en estos dos mandamientos, en otra cita bíblica, ¿no? Está encerrada lo que es la ley de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta del lunes, al pie de la página, es la única fuente de verdad y las instrucciones que Dios nos ha dado para que vivamos felices, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Martes, la cultura. ¿Y qué entramos aquí en la cultura? Dice la pregunta que aparece allí, lee primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Qué quiere decir Juan cuando declara que no debemos amar las cosas del mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? Muy bien. La cita bíblica dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en este mundo, mis hermanos, va a perecer, va a terminar. Pero la espiritualidad, el espíritu que está bien con Dios, estará para siempre, ¿verdad? La respuesta que hay para esta pregunta que hemos puesto aquí, necesitamos comprender que todo lo del mundo, eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender que todo el mundo puede desviar nuestra mirada, que debería estar siempre puesta en Cristo Jesús. Cualquiera sea. Puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser incluso nuestra pareja, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de esa manera. Al pie de la página y el martes, ¿qué aspectos de cultura están en total oposición a la fe bíblica? Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? ¿Qué aspectos de cultura están en total oposición a la fe bíblica? Bueno, mis hermanos, ahí yo puse aquí algunos puntos, ¿no? Eventos, música, algunas costumbres paganas, lo que ya mencionamos al principio, ¿no? A través del año hay muchas costumbres o tradiciones que sin duda alguna son o provienen de fuentes paganas. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado de no entrar en esas tradiciones y no adorar o guardarlas de la misma forma que el mundo las guarda, ¿verdad? Dice la siguiente respuesta: alejados de lo que puede apartarnos del amor de Cristo. ¿Okay? En 1 Corintios 15, 33 a 34, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, mis hermanos, es importante, note, no apartarnos de las personas que están pecando al punto de que les neguemos el habla o el saludo, sino más bien a no mezclar sus costumbres con nuestras costumbres, sus tradiciones con nuestras tradiciones, porque nuestra tradición debe estar siempre afianzada en la palabra de Dios. ¿Sí? Miércoles, la razón. Lee 2 Corintios 10, 5 y 6 y Proverbios 1, 7 y 9, 10. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Muy bien. La cita bíblica en 2 Corintios 10, 5 y 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien. Todo eso es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces las respuestas, aquí pusimos 2 preguntas, 2 respuestas. Solo en Cristo tenemos vida eterna. Y eso es lo que nos vemos allí en 2 Corintios, ¿verdad? Solo en Jesús hay vida eterna. Entonces el respeto a Jehová, ¿okay? O el temor a Jehová, que es el respeto, es la forma de obtener la sabiduría que nos lleva por el camino correcto, y ese camino nos va a llevar siempre a Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, mis hermanos. Al pie de la página allí el miércoles dice: hace siglos el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que en su opinión iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Hermanos, por fe necesitamos entender, ¿verdad? Y si vamos a quitar cosas de las cuales yo creo que no, a lo mejor no, y esto no es muy importante, pero yo pienso que esto tampoco, entonces ahí vamos a eliminar la palabra de Dios, ¿verdad? Y si quitamos una cosa de la palabra de Dios, entonces ya la palabra de Dios está imperfecta, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta es: nuestra mente y la lógica no siempre concuerdan. Debemos creer todo por fe, especialmente hablando de la palabra de Dios. Jueves, la Biblia. Lee Juan 5, 46 y 47 y 7, 38. Para Jesucristo, la Biblia es la fuente suprema para interpretar las cuestiones espirituales. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? Muy bien. De Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, la Biblia habla de mí y yo confirmo la Biblia. A eso he venido. No, en otras palabras, lo que dice que Cristo Jesús aquí. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta, la Biblia confirma a Cristo y Cristo confirma la veracidad de la santa palabra de Dios. Y usted puede dar ahí un círculo en la Biblia, ¿verdad? Entre Cristo Jesús y la Biblia, y ambos estar en común acuerdo. Al pie de la página y el jueves, ¿por qué la Biblia es una guía más segura en cuestiones espirituales que las impresiones subjetivas? Bueno, porque fue inspirada por Dios mismo. Recuerde, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Así es que esa es la razón. Otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no aceptamos la Biblia como la norma con la cual contrastar todas las enseñanzas e incluso nuestra experiencia espiritual? No comprenderíamos el amor de Dios y no existiría la oportunidad de la vida eterna si eliminamos la Biblia, ¿verdad? Dice, si la revelación privada tuviese la última palabra en cuestiones espirituales, ¿por qué esto no conduciría más que al caos y el error? Porque la mentalidad del hombre es conducida por la carne y no el espíritu. Y si la mentalidad del hombre es conducida por la carne, mis hermanos, sin duda alguna, vamos al mal constantemente, ¿verdad? Ahora sí, nos avanzamos a la parte del viernes, ya para terminar. Hay 5 preguntas que vamos a dar respuesta bien rapidito. ¿Sí? ¿Por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios? Amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, alma y mente, y a mi prójimo como a mí mismo, dice ver Mateos 22, 37 al 40. Entonces, ahí tenemos el mandamiento, ¿no? Que parecido a lo que leímos anteriormente de Marcos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. La respuesta para esta pregunta, las tradiciones no exigen un cambio de vida. Y no se necesita el sacrificio de Cristo o seguir el consejo bíblico. Incluyendo algunas tradiciones que hagamos dentro de la iglesia, mis hermanos, tened mucho cuidado. Porque una tradición es una costumbre, es algo que tú haces automáticamente. Bueno, para eso no se necesita mucho raciocinio y de pronto pudiéramos caer en el plan, mis hermanos, de estar haciendo algo solamente porque así lo hicieron mis padres, así lo hicieron mis abuelos, y ni modo, así debe de ser, ¿verdad? Sin pensar, sin razonar. Ese puede ser un problema muy, muy fuerte. Vuelvo a repetir, aunque sean tradiciones de pronto buenas dentro de la iglesia, ¿sí? La pregunta número 2 del viernes dice, en clase analicen las respuestas a la pregunta final del domingo. ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas? Muy bien, 3 preguntas, 3 respuestas. Hacer una tradición o costumbre de fidelidad es bueno, ¿ok? Si está afianzada en la Biblia, ¿no? Número 2, mientras sean tradiciones bíblicas, nos llevarán a ser fieles. Fieles a Cristo Jesús. Número 3, el desafío es mantenernos dentro del principio bíblico. Esa es la respuesta para la última pregunta aquí del número 2. Número 3, ¿cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? En la Biblia encontramos el camino a Cristo. Nunca la tradición humana se ha usado para lo mismo. Hablando de tradiciones ya fuera del contexto bíblico, fuera de la Biblia, fuera del parámetro espiritual, llevémoslo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones, como mencionábamos, ¿no? El estado de los muertos, o mejor dicho, el Día de los Muertos, Halloween y el Día de los Enamorados, entre otras más, ¿no? Creo que, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Pero entonces, pero la Navidad sí, ¿verdad? Porque así nos lleva a Cristo Jesús, ¿no? Mis hermanos, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso lo sabemos de sobra, ¿verdad? La hermana White, el consejo que ella da de paso, entre todo lo que ella escribió de la Navidad, es que aprovechemos esa época donde la mayoría de la gente está enternecida de su corazón y es más susceptible para recibir el mensaje de salvación de parte de Dios. Porque recuerde que para el mundo, que no conoce bien el parámetro bíblico o las fechas bíblicas, para ellos Jesús nació y están celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, ¿no? Ustedes sabemos que eso no es verdad, pero bueno, aprovechemos la ocasión y por supuesto, ¿no? Llevemos el mensaje de Dios y ayudemos a otras personas también, ¿verdad? Que necesitan ayuda.
La respuesta a esta pregunta en la Biblia encontramos el camino a Cristo. Nunca la tradición humana se ha usado para lo espiritual. Número 4. Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor lo habló diciéndole que el domingo es el verdadero día de descanso y de adoración para la era neotestamentaria. La pregunta que hay aquí, ¿cómo le responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a que la palabra de Dios siempre debe comprobar la experiencia? Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿no? A la ley y al testimonio, recuerda el versículo de memoria, ¿verdad? A la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a la Biblia, no se puede. No está de acuerdo, hermanos. Por mucho que le queramos poner, miren. Y de paso hay personas que han dicho, ¿no? Jesús me visitó, un ángel me visitó y me dijo que el domingo es el día del Señor. Oh, ok. Si un ángel le visitó y así haya sido Cristo Jesús mismo, ok, porque dicen, Jesús me visitó y Jesús me dijo que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿Jesús se equivocó cuando escribió todo esto? ¿Acaso Jesús no sabía lo que venía más adelante? Si Jesús conoce el futuro y todo lo que hay, ¿acaso Él no podía haber dicho, ¿saben qué? Miren, vamos a guardar el sábado por un tiempo, pero en su momento dado yo voy a venir y les voy a enseñar algo más? O por lo menos hubiese dejado algo escrito de esa manera. Por mucho que queramos ponerle, mis hermanos, no hay tal enseñanza dentro de la Biblia. Así es que cualquier persona que diga que un ángel o que recibió una visión o un sueño y que le dijo que el domingo es el día del Señor, hermanos, obviamente no proviene de parte de Dios. No puede, dice la respuesta, no puede un nuevo sueño o instrucción de Dios anular una verdad ya establecida anteriormente. Y si desde un principio Dios guardó el sábado para darnos el ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a decir ahora, bueno, Dios vino y me dio un sueño y ahora dice que mejor siempre no, que mejor guardemos el domingo? Eso no va. No va, mis hermanos. Y no puede ser. Número 5, ya para finalizar. En clase hablen sobre la cultura en la que su iglesia se encuentra inmersa. ¿Cómo afecta esa cultura a tu fe? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura haya tenido un impacto considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia, a tal punto que al mirar hacia atrás ahora los consideramos negativos? Bueno, la respuesta para esa es, en los judíos, por ejemplo, toda la circuncisión, entre otras cosas más, ¿no? Que estaban peleando. Los judíos que aceptaron a los gentiles, bueno, ok, porque sean parte de nosotros. Pero se tienen que circuncidar, tienen que hacer baños de purificación, tienen que. Recuerden que todo eso era, mis hermanos, tradiciones que ellos habían puesto, que Dios les había dado en un momento dado, por andar en el Éxodo. Habían cosas que Dios puso como, vamos a ponerle, como parte de la liturgia, si le queremos llamar así, que ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, el cordero que tienen que sacrificar, algunos rituales, baños de la purificación, y cosas así, ¿no? Entonces ahora el pueblo judío, bueno, si estos gentiles quieren ser parte del pueblo de Dios, igual que nosotros, se tienen que purificar, se tienen que circuncidar, se tienen que. Entonces, ya usted conoce la historia, ¿no? Ahí los hechos lo encontramos, ¿no? Tuvieron que ir a una reunión especial, a una asamblea en Jerusalén. Y guiados por el Espíritu Santo se dieron cuenta de que estaban equivocados y que no podían imponer eso a los gentiles, ¿verdad? Eso era para los judíos, eso sí era para los judíos, y se cumplían los judíos nada más. Y fue por un tiempo nada más, no era para toda la eternidad, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Miramos en ese parámetro, ¿no? Así es que hay algunas tradiciones que los judíos mantenían todavía y querían que el pueblo cristiano ahora también las siguiera. Tradiciones de ellos, pero queriendo imponerlas en el pueblo ahora gentil, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso estaba mal y fue negativo, por cierto, porque en ese mismo, ahora la siguiente pregunta, ¿qué lecciones personales podemos sacar de esto para no cometer errores similares? Bueno, esa tradición estaba dividiendo la iglesia, mis hermanos. ¿Okay? Así es que es la última respuesta que hay allí. Esa tradición estaba dividiendo la iglesia. ¿Habrá alguna tradición dentro de la iglesia que está dividiendo la iglesia ahora mismo? Bueno, hermanos, otra vez, lo de Navidad. La iglesia está dividida, que si sí, que si no, que si no, que si sí. La pregunta es esta. La persona que dice sí, ¿pasa algo grave si no celebramos Navidad? ¿Pasa algo grave? No. Sin embargo, una persona que dice, bueno, pero la persona que no celebra Navidad, pues que me deje celebrar como yo quiera, ¿no? Es verdad.
Pero recuerde que es una tradición pagana de igual manera. Entonces, si podemos abstenernos como cristianos y todavía mantener un espíritu lindo y tratar a la gente con respeto, obviamente, aunque sean hermanos de la iglesia, bueno, si guardan Navidad o tienen solo de Navidad, déjalo tranquilo, ¿no? Pero son tradiciones, mis hermanos, que se han venido acumulando. Y por supuesto, mis hermanos, ahora ese es algo que puede estar dividiendo a la iglesia. No dividamos la iglesia. Si alguien la celebra, déjelo que la celebre. Ore por esa persona. Y tal vez mañana pasado se dé cuenta la persona que no debe celebrar Navidad. O viceversa. O el que no la celebra, tal vez se da cuenta mañana que sí la debe celebrar. Vamos de esa manera, ¿no? Si fuera lo contrario. Pero si son celebraciones paganas, mis hermanos, yo pienso que allí más puede el punto bíblico, el punto espiritual, que un mero tradición o una costumbre, ¿verdad? Bien, mis hermanos, Hebreos 4, 1 y 2, quiero que cerremos con este texto bíblico. Tomamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Okay? Tomamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿tenemos la oportunidad de entrar en su reposo? Sí. ¿De entrar a la salvación? Sí. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del tiempo pasado, ¿verdad? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si es así, mis hermanos, podemos estudiar. Y si no hacemos correctamente, si no vivimos el mensaje que estamos leyendo constantemente en la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Dice aquí el escritor de Hebreos, hay quien haya sido, ¿verdad? Pareciera de pronto que no encontramos nuestro lugar, ¿verdad? Y como que estamos cerrados. Bueno, mis hermanos, todavía hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Jehová. Todavía hoy podemos tomar la iniciativa de estar a cuentas con el Señor. Y hermanos, si de pronto hay una tradición o algo que estamos haciendo dentro de la iglesia y estamos ahí entrepeleando, si evitamos hacer esa tradición, creo que ganamos más que haciéndola a fuerza nada más porque sí. Porque yo creo que sí y debe ser. No pasa nada si no la hacemos, ¿verdad? A menos que sea el bautismo o el sábado o una verdadera doctrina de la Biblia, ahí ya cambia la cosa. Pero si es meramente una tradición, ¿por qué vamos a estar peleándonos dentro de la iglesia en ese aspecto? Sí, hermanos, que Dios me los bendiga. Recuerde, Jesús viene pronto. Y yo quiero que tú y tu familia estén ahí presentes cuando Cristo venga. Yo estoy luchando también con mi espiritualidad para en un momento dado que Dios pueda transformarme, ¿verdad? Y podamos estar con Él en las nubes de los cielos. Mi hermano y mi hermana, con fe y esperanza seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios cuando Él venga en gloria y majestad. Y tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana. Tu nuevo servidor, Joel Medina. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo